Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Los saluda su amiga Teresa de Vega con el gran invitado que yo les dije que tenía este día, que es el titular de las plataformas digitales de la señora doña María Félix. Él es Eduardo Rodríguez, que para mí es un gusto tremendo tenerte aquí, Eduardo, porque una persona con tanto conocimiento, todo lo que pueda haber hecho la señora doña María Félix en toda su vida, yo sé que Eduardo tiene conocimiento pleno de todo eso y él aquí nos va a dar una super plática de este tema, ¿verdad? Y yo primero que nada te quería preguntar, ¿cómo empezaste en esto de los videoblogs? Bueno, fíjate que empecé en el año del 2008, ya vamos a cumplir 12 años con el canal, pero empezó como un pasatiempo, sí. subir, bueno, en esa época pues no existían las redes sociales, o sea, no existía Facebook como tal, no existían los grupos, no existían YouTube con todos los cambios que ha tenido, pero se empezó a hacer un trabajo de audiofotos, que era lo que más común se subía en esa época. Ajá. Muchos videos, desgraciadamente, con la política de Facebook, como le agregaba yo música con derechos de autor, pues fueron eliminados. Pero empezó como un pasatiempo, pero anteriormente, pues obviamente yo seguía a la señora, seguía sus programas, recuerdo La Movida, recuerdo La Tocada. Ah, sí, cómo no. Después se fueron coleccionando revistas, se fueron coleccionando pues varios objetos de la señora donde hablaban de su vida, pero todo esto inició como una forma de fomentar el cariño a María, una forma de que la gente estuviera más conectada con María. Que no se perdiera, ¿verdad? El que conocer a tanta personalidad de la señora. Que no se perdiera más que nada el cariño, el afecto, porque pues créeme que el 90% de los mexicanos admira a María Félix, quiere a María Félix. ¿Es un símbolo mexicano? Sí, es un ícono de la cultura mexicana y es una embajadora cultural en México, de México en el mundo. Pero inició como, se podría decir como un juego, nunca pensé que fuera a tener, nunca pensé que fuera a tener esta apertura, todo este gran auge que fueron las redes sociales, y pues hasta la fecha ya han pasado casi 12 años, seguimos con el canal de YouTube, seguimos enalteciendo a la señora María Félix, y pues ahora en las plataformas oficiales de María Félix seguimos haciendo esta labor, este gran trabajo por preservar la memoria de la señora. Oye, ahorita que mencionabas esos programas, yo recuerdo como que los muebles de la señora los llevaron ahí al escenario, ¿verdad? Sí. Para que ella se sintiera en casa. Sí, ese fue en el programa de La Movida en 1991. En el Foro 11 de Televisa San Ángel se trasladaron los objetos, las pertenencias de María Félix. Se recreó la casa, se recreó la sala, se llevaron las pinturas, las antigüedades. Y María Félix se sintió en casa y ese programa duró casi 5 horas. Sí, estuvo el licenciado Saludowski, estuvo el joven Murrieta, estuvo de invitado especial su hijo Enrique Álvarez Félix, el señor Ernesto Alonso. Pero ahí María Félix la sentí que se explayó y habló de todo. Ahora sí que fue la velada de la historia, porque ese programa de La Movida con Verónica Castro ya es un programa histórico, ya es un programa que ha pasado de generación en generación y se ha hecho pues una tradición ver a la doña con Verónica Castro, y que hubo otro en 1996 que fue La Tocada, y ahí fue María un poco más enfática en el lado feminista, en el lado de la mujer, en que no se dejen, en que la mujer... Sí, yo creo que fue la primera feminista abiertamente del país, ¿verdad? Pues fíjate que de alguna forma María Félix fue feminista antes del feminismo. Fue una mujer muy anticipada a su tiempo, que desde los primeros tiempos María Félix cobró sueldos más altos que Jorge Negrete, que Pedro Infante y que Pedro Armendáriz. O sea, ella ponía sus no condiciones,
pero sí de alguna forma ella sabía lo que valía. Se valoraba. Se valoraba mucho, y pues desde esa fecha creo que ha enarbolado muy bien el título de María Félix como un ícono feminista, te digo, antes del feminismo. Oye, yo recuerdo haber leído que cuando murió Jorge Negrete, ella era su esposa, ¿verdad? Sí. Y vino, creo, filmando en Europa, en España, Sí. y fue duramente criticada porque se presentó con pantalones. Entonces fue una cosa... Bueno, esa fue muy criticada, fue muy atacada, porque pues en la época que murió Jorge Negrete, en 1953, pues una mujer que fuera a un funeral y con pantalones, pues estaba súper mal visto. Sí fue muy criticada, pero pues no podrías contradecir a la doña, no podrías... No, con su carácter. Oye, y ¿por qué o qué te cautivó tanto de María como para dedicar tu vida a manejar todo esto, y estás bien empapado de toda la historia de la señora? ¿Qué fue lo que más te cautivó? ¿Qué edad tenías tú cuando decidiste dedicarte a esto? Bueno. No tienes que decir la edad exacta, ¿verdad? Solo muy joven. Digamos que hace 12 años comencé con esto. Te digo, no pensé que fuera a crecer tanto. Sí. Tuve 3 años consecutivos un programa de radio dedicado a María Félix. Sí. La primera semana de su aniversario, que fue del día 1 al día 8 de abril, donde pues teníamos invitados, teníamos gente que conoció a María, gente que la visitaba en su casa, gente de otras partes que pues también me hizo el favor de participar en esos programas de radio. Ya tengo varios tiempo que no hago un programa especial referente a María de radio. Sí. Quisiera retomar también el radio porque creo que es importante que la gente esté más apegada a la historia, que la escuche, porque muchas veces pues dices tú, quiero ver Facebook, pero no quiero leer tanto. O sea, es mucho mejor escuchar la historia. Narrada es mucho mejor. Sí, entonces... Y tú tienes una capacidad narrativa que de veras, no sé cuándo que te está platicando un cuento, algo, lo escuchas con mucha atención, tienes esa habilidad. Muchas gracias. Pues fíjate que tengo la fortuna de que la gente que me sigue a través de redes sociales, a través del canal de YouTube María Félix Vlogs, que es el canal oficial de la señora María Félix, pues me ha tenido los comentarios muy buenos. Dice, por ejemplo, que les gusta escuchar las historias narradas porque se transportan a la vida de María Félix. Se están imaginando lo que María Félix está... Como el radio. Sí, en la se están imaginando lo que María Félix estaba pasando en la historia. Y cabe resaltar que son historias verdaderas, que son historias... misma María Félix las decía, simplemente las estoy compartiendo ya con mi voz, pero creo que la gente ha tenido muy buena aceptación. Me ha seguido, por suerte, muchísima gente que es el público de María Félix. Y estamos trabajando en eso, seguimos compartiendo anécdotas. Ahora últimamente el señor Luis Martínez de Anda, el heredero de la señora María Félix, está compartiendo también en el canal de María Félix Vlogs sus anécdotas. Fíjate qué maravilla que después de 20 años el heredero comparta las historias. Sí, cómo no. En primero, qué pasó con ella. Y en segundo lugar, las historias que trae él dentro de todo lo que vivió en esa casa. A dónde la llevaba, qué le gustaba comer, qué le gustaba hacer, a qué hora se levantaba. Saber. Sí, entonces fíjate qué maravilla que ahora hay esta apertura de las redes sociales, que hay esta... levantas el teléfono y puedes grabar el audio y te puedes comunicar con la gente de manera inmediata. Y el señor Luis Martínez de Anda es lo que está colaborando en el canal, está compartiendo las anécdotas que él compartió con la señora María Félix y ha tenido muy buena aceptación. Sí, ahora tenemos más conocimiento. La gente pide las anécdotas del heredero y pues vienen muchas más ahora para la semana del aniversario. Qué emoción, porque ya eso va a ser su aniversario número 19, ¿verdad? 19 de que falleció. Sí. Pero pues creemos que pues no se ha ido. Creo que con el cariño y el amor de la gente sigue viva y sigue
fomentando esa amistad, esa cordialidad que representa sobre todo para la gente que la sigue, porque creo que el público que sigue a María Félix es un público muy cariñoso, es un público que se entrega y sobre todo que debes de tener mucho cuidado, porque no puedes estar compartiendo historias falsas o anécdotas falsas. Claro. O simplemente es muy fácil inventar, ¿verdad? O simplemente por tener seguidores, inventar una historia. Y creo que este no es el caso. Al menos en mi caso no lo es. Pero sí, el público de María la respeta, la quiere mucho, la ha seguido durante todos estos 12 años que tengo con el canal de YouTube. Y como te decía, yo empecé desde que no había redes sociales. No había Instagram, pionero. No había Facebook, no había páginas de fans. Simplemente era Facebook, te ponía qué estabas pensando. Y pues en aquella época ni pensar los memes, ni pensar nada. O sea, era austera las redes sociales. Sí. Y mira, después de 12 años, créeme que he pasado por todos los cambios que ha tenido Facebook, todos los cambios que ha tenido YouTube. Y pues seguimos trabajando en lo mismo después de 12 años con la señora María Félix. Oye, a tu manera de ver, ¿cuál crees que sería la mayor cualidad de María Félix? La mayor cualidad es la sinceridad. Sí. La mayor cualidad que tenía María era la sinceridad, aunque muchas veces pues su exceso de sinceridad caía en un poco arrogante, en un poco... O podía ser algo lastimosa, pero era muy directa la señora. Mira, te voy a contar que María Félix no era déspota con todo el mundo. Hubo una oleada de reporteros en aquella época que se dedicaban a atacarla. Atacarla por medio de la prensa, por medio del radio, por medio de cualquier revistilla, la prensa amarilla en aquella época. Sí. Entonces, ahora estas pláticas que yo he tenido con el señor Luis Martínez de Anda, heredero de la señora María Félix, y no solamente él, sino muchísima gente que la conoció, dice, María Félix era totalmente diferente a la María Félix que está en la pantalla. O sea, era totalmente diferente porque era una mujer de casa. O sea, ella estaba en su casa y trataba a sus amigos, pero ya cuando salía y que ella veía que la estaban viendo, tomaba el papel de la doña. Entonces, se apropiaba de la doña. Entonces, de alguna forma, la doña fue un medio de defensa para María Félix. Exactamente. Porque todavía, después de casi 20 años de que falleció, la siguen atacando, le siguen diciendo, le siguen achacando. Entonces, si ahora que ella murió, imagínate cómo era cuando estaba viva. Sí. La atacaban demasiado. Entonces, a mi forma de pensar, creo que sí, la doña era un medio de defensa para María Félix. Oye, si pudieras dividir la vida en fases de doña María Félix, ¿qué fases o cuántas fases verías tú? Uy, pues muchísimas. Mira, María Félix fue la hija de don Bernardo y doña Josefina. Ajá. Nació en Álamo, Sonora, pero también fue María la estudiante, fue María la que se preparó para, de alguna forma, el matrimonio, un matrimonio muy joven, se casó por primera vez, ¿verdad? Que de ese matrimonio pues nació el señor Enrique Álvarez Félix. Sí. Pero las fases de María Félix creo que pues no terminarían porque María siempre se estaba reinventando. María Félix fue, hace poco lo publicaba yo en las redes sociales, fue la reina de la primavera. Ah, sí, sí. Después fue la reina de los estudiantes, después fue la mujer que de alguna forma vino a transformar el cine. Vino a transformar el cine porque cuando María Félix empezó a destacar, no había muchas mujeres actrices. Sí. Y creo que de alguna forma ella enarboló la pauta para que las mujeres tuvieran cabida en el cine. Sí. Y obviamente cobrando lo que debían de cobrar. Okay. Pero María Félix en su época madura, en su época, te estoy hablando después de los 50, se reinventó. Entonces, si ya no era María Félix en aquella época
devoradora de hombres, como la tildaban en aquella Sí. época. Bueno, pues entonces era María la Revolucionaria. Entonces hizo la Sí. Generala, Juana Gallo, la Cucaracha. Bueno, se acabó la época del cine en 1970. Su película final fue La Generala. Entonces, ¿dónde quedó María? Se reinventó y fue Sí, la se reina de los reinventó. hipódromos Sí, de Europa. sí, Entonces, no. María Félix nunca estaba Una fuera. clase. Y sobre todo que después de los hipódromos, cuando estaba en su apogeo en los hipódromos, casada con Alex Berger, Ajá. pues la gente ya entraba al hipódromo y quería ver cómo iba vestida, qué modelo tenía, quién le había diseñado. Ya portaba para, pues, digamos, en aquella época copiar el modelo. Sí. Porque una de las cosas es de que ella no seguía la moda. Ella hacía la moda. Ella hacía la moda. Exactamente. Ella hacía la moda, tuvo diseñadores como Balenciaga y Saint Laurent, Christian Dior, Gucci, Hermès, o sea, Sí. los más grandes diseñadores de aquella época la vistieron y hasta la fecha creo que es un referente, es un ícono de la moda y pues que hasta la fecha, vuelvo a repetir, hace poquito salió un reportaje de la revista Vogue donde hacían referencia a cómo se vestía María en los 60s y se está volviendo a utilizar en esta Sí. época. A O mí sea, me gusta mucho esa moda de María de los 60. Y creo que de alguna forma es que, ¿cómo te lo explico? María nunca va a dejar de ser un referente, Sí. ni de la moda, ni del cine, sobre todo como una mujer enfocada a defender a las mujeres también. Oye, ¿cuándo nacería la afición a ser coleccionista, María Félix? Bueno, coleccionista. En este caso, tengo la fortuna de tener varias prendas de María, de la señora. Ay, sí, muéstranos. Esos son unos zapatos. Miren qué belleza. Son unos zapatos que utilizó en la película Faustina. Miren. Y están muy bien conservados porque solamente los utilizó, pues obviamente nada más en la secuencia. Y Son unos Ferragamo. Y esos tengo el gusto Preciosos. de tenerlos en mi colección. La delicadeza de... Y aquí tengo sus pies. otra de las piezas, que estos son súper delicados. Son unos guantes de cabritilla que él los utilizó en la película La Bella Otero. Entonces, estos guantes a simple vista no se notan, pero ahora con la magia de la edición voy a insertar unas fotografías donde se ve la marca del brazalete que María Félix tenía puesto en la filmación. Es cierto. Aquí está la marca. Entonces, estos guantes tienen mucho significado porque pues los utilizó en uno de los grandes filmes de Europa. Ajá. Y ahora que los tenga yo, pues es un privilegio tener una pieza de María. Tengo más piezas de la señora, pero pues también por espacio y por tiempo, pues no los puede traer. Ya será en otra ocasión que me invites. Claro, con todo gusto. ¿Cuál crees que sea la obra que pertenece a ella, que ella le tenga más afecto, más valor sentimental? Bueno, dejando a un lado todas sus antigüedades, todas sus obras de arte, creo que lo que a ella le tenía más cariño era un tintero en forma de un perrito. Ajá. Ese tintero, perdón, lo conservó hasta su muerte. Ese tintero, ella lo volteó, vio la marca y vio una JP. Dijo, JP, pues, ¿qué será? Cuando volvió a encontrar unos jarrones, la marca era Jacob Petit. Una de las porcelanas más impresionantes que se puedan estar hablando. Y ese perrito lo conservó toda su vida, es un tintero. Y ya después, pues se subastó cuando se hicieron los bienes de la señora María Félix en el 2007. Pero creo yo que esa fue una de las piezas más importantes y más significativas, sobre todo porque se lo regaló uno de sus hermanos. ¿Y tú tienes conocimiento de qué cantidad de películas filmó ella? Filmó 47, pero
Existen ahorita 46. Ajá. La China Poblana es una película en la cual hasta ahorita, que yo tenga conocimiento, no hay ninguna copia. Esa es la que se perdió, ¿verdad? Se perdió el 24 de marzo de 1982 en el incendio de la Cineteca. Muchas personas preguntan por qué fue el incendio de la Cineteca. Tal vez como referencia popular, no la digo yo, se incendió por eliminar los archivos del movimiento del 68. Y ahí se fueron, no solamente las de María Félix, se fueron muchísimas películas que ya no se pudieron recuperar, obviamente. Sí. Pero La China Poblana, entre los fanáticos de María Félix, creo que es una de las películas que todo mundo quisiera ver, todo mundo quisiera saber. No. Pero pues ella no le tenía mucho estima a esa película. Ella decía, yo tengo de China lo que un pavo a un guajolote. O sea, no hay absolutamente nada de similitud. Sí. Esa película, si no me equivoco, la trama era de una prisionera china que llegaba a Puebla y se hacía la duquesa Calderón y de la Barca. O sea, subía a la aristocracia, pero de alguna forma María Félix estaba pagando una deuda de gratitud con el director. Entonces, pues no creo que, digamos que de alguna forma esa película se perdió intencionalmente. Y lo mismo lo dice ella en su autobiografía. Espero que esa película esté bien escondida y que ninguno de mis fans la encuentre nunca. Oye, platícame del collar que le regaló de esmeraldas Jorge Negrete, perdón. Bueno, ese collar fue un regalo de bodas de 50,000, si no me equivoco fue de 50,000 pesos. En aquella época. Entonces. Era un collar de platino con diamantes y traía unas lágrimas de esmeraldas. Sí. No sé si los aretes también venían en el juego, lo único que yo sé que era el collar, pero Jorge Negrete no lo pagó. Se murió y no lo pagó. No alcanzó a pagarlo. No alcanzó a pagarlo. Entonces, al final de todo, María lo vino pagando por su propio dinero, ya casada con Alex Bergier. Ah, no sabía yo que sí lo había pagado. Sí, lo terminó de pagar. Y sobre todo porque cuando María, que lo mencionaste tú muy bien, cuando María vino al funeral de Jorge Negrete, que llegó con pantalones, vino solamente por unos días, se tenía que regresar a España a seguir filmando, fue detenida con una orden judicial en la cual ella no podía salir de México, iba acompañada de Diego Rivera. Ella no podía salir de México sin antes haber pagado el collar. Fue detenida, se aclaró el asunto del collar, obviamente duró años para pagarlo, porque María, en su afán, decía la frase popular que todo el mundo conoce, lo caído, caído, y así lo dice ella en su autobiografía. Fue un regalo. Fue un regalo que me dieron. ¿Por qué me van a quitar a mí un regalo de bodas que me hizo mi marido? Entonces, lo terminó pagando y hasta la fecha, pues, está engastado en una de las joyas más icónicas de María, que se cuenta que está en uno de las joyas que todavía existen de María, pero lo terminó pagando ella. Igual que terminó pagando el collar de rubíes que le regaló Agustín Lara. Válgame. Oye, y de todas las pinturas que le han hecho a María, que hay varias muy bonitas, ¿cuál era la que más le gustaba a ella? Había unas que le disgustaban. Obviamente la de Diego Rivera. Sí. La de Diego Rivera a ella nunca le gustó. Sí. Creo que ahorita se ha revuelto todo esto porque ya ves que lo tenía Juan Gabriel y que se lo robaron, y que ahora lo tiene un exgobernador. Pero el de Diego Rivera definitivamente a ella no le gustaba para nada. Ella decía que Alex, su marido, le decía, no me gusta porque parece que estás sentada en el baño, tienes una pierna de palo, tienes la cara chueca, tienes un brazo más largo que el otro. Pero yo pienso... Y luego ella le mandó poner que le pusieran retoques porque no le gustaba cómo se veía ella. Lo que pasa es que tenía muy marcados los senos. Okay. Tenía muy marcados los senos. Entonces, pues también para el esposo de María, que llegaran los invitados y que le estuvieran viendo los senos a su mujer, creo que no era nada agradable. No era agradable. Entonces, un día ella, te estoy hablando que eso fue en los años
60, no fue... Eso lo declaró ella en los 90 con Jacobo Zabludovsky. Ajá. Pero esto del pasón de pintura fue a mediados de los años 60, un poquito antes de venderlo. Que no se lo vendió a Juan Gabriel. O sea, lo que todos piensan. No se lo vendió a Juan Gabriel directamente. María Félix, ese cuadro de Diego Rivera, se lo vendió a un doctor, Sánchez Amézquita. Okay. En el programa de Automex Presenta de 1964, imagínate tú, Juan Gabriel fue artista después de los años 70. Sí. Empezó a generar dinero después de los años 70. Entonces, el primer comprador que tuvo el cuadro de Diego Rivera fue el doctor Sánchez Amézquita. Que María en ese reportaje de Automex Presenta dice, y muy mal vendido para quien lo tenga y que me esté escuchando, muy mal vendido. Entonces, es imposible que ese cuadro haya sido vendido primeramente a Juan Gabriel. Juan Gabriel ya lo adquirió mucho tiempo después, en una segunda venta, pero no, esa es una mentira que todo el mundo ha venido replicando. Muchos mitos, muchas mentiras. Es que mira, Teresa, si te pones a desmentir todos los mitos de María, creo que ahí se terminaría... No acabas. Se terminaría, en primer lugar, nunca acabarías, cesaría el mito de María Félix. Sí. Porque pues María Félix está compuesta de muchos mitos, de muchas leyendas, de muchas... Ahora con esto de los memes, muchas frases falsas. Sí. Muchas frases falsas que pues a mí me ha tocado leer algunas frases que le atribuyen a la señora Félix y yo me quedo pensando, dije, pues ¿cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento María Félix dijo esa frase? O sea, es demasiado absurdo todo esto, pero pues ¿qué puedes hacer si...? Yo sé. Es muy difícil. ¿Y tú cómo la definirías a María Félix? Bueno, yo la definiría como una mujer fuerte, una mujer que, en primer lugar, lo que se proponía, lo hacía. Sí. Ella nunca se quedó con ganas de nada, nunca se quedó con ganas de nada. En este caso, creo que fue una de las mujeres muy inteligentes. María Félix tenía una agilidad mental para contestarte, pero muchas veces te contestaba y desgraciadamente te contestaba lo que no querías escuchar. Sí. ¿Por qué? Porque María Félix así era. Era una de las personas muy inteligentes, pero también entre tanta inteligencia sabía cuando le estabas tirando o cuando la estabas atacando. Por eso era su medio de defensa contestar de esa manera, pero no porque fuera grosera ni arrogante. Yo veo en ella una cualidad muy buena, que es la toma de decisiones. Por lo general ella tomaba decisiones correctas, sabía elegir muy bien qué película, qué papel no, qué papel sí. Casi todo fue atinado lo que hizo ella. Bueno, te voy a contar una de las frases, nada más para resumirte tu pregunta y darte una sola respuesta. Le preguntaron a María Félix, María, ¿por qué usted siempre tiene las mejores portadas? ¿Por qué usted siempre es noticia? ¿Por qué siempre está en los lugares más importantes? Y María Félix le contestó, le voy a decir, porque tengo al mejor representante de relaciones públicas. Y le contestaron, ¿me puede decir quién es? Dijo ella, yo misma. Entonces por eso ella tomaba sus decisiones, ella nunca se dejó manipular en algún modo. Ella decía, si no se hace como yo quiero, no se hace. Es más, le pagaron sin trabajar, que la estaba en esa época planeando. No se hizo la película, pero ya le habían adelantado el dinero. Entonces, en aquella época, no sé si tú recuerdes, Margarita López Portillo le estaba cobrando 3 millones de pesos de aquella época. Ajá. Le mandó embargar su casa. Su casa. El cuidador de su casa le habló, señora, fíjese que afuera hay unos policías, quieren embargar la casa. Dijo María, no los deje entrar y si es posible, écheles bala. Écheles bala. Y nunca devolvió el dinero porque ella decía, es parte de mi trabajo, si la película se hizo o no se hizo, ese ya no es problema mío. Ok, creo que tenemos alguna pregunta. Josefina Villarreal nos pregunta, ¿por qué crees que existan tantos mitos de María Félix? ¿Por qué existen tantos mitos de María Félix? Porque yo creo que sin el mito la doña no hubiera sobrevivido. Sí. María Félix no hubiera sobrevivido sin el mito.
Pero dentro de todo ese mito hay verdad, simplemente que se ha ido desvirtuando. Sí. Tan así te lo pongo como ejemplo que hay una frase icónica de María que dice, si la crítica es fea, no cuenta. Pero se ha ido desvirtuando y se ha ido haciendo y ahora lo tienen... ahora dicen, si la que critica es fea, no cuenta o no vale. No, pero originalmente era, si la crítica es fea, no cuenta. Fíjate. Ahora lo están retomando como si señalaban a una persona. Sí. Entonces, contestando la pregunta, creo que sin el mito, la doña ahorita no existiera. Sí. Sobre todo porque hay nuevas generaciones que están conociendo a María y están conociendo ya no una realidad, sino están conociendo una leyenda, Sí. un mito. En aquella época, cuando la doña estaba viva, era un mito viviente, ahora es una leyenda, ya Sí. pasó a ser una leyenda. Ajá. Entonces, todo esto que se ha venido haciendo, créeme que a mí me emociona mucho, fíjate que me ¿Cómo gusta no? me gusta mucho todo lo relacionado con la señora. Sí, de algún modo llega a ser chocante ver tanta cosa que le escriben, Sí, tanto que claro. le dicen. Y aparte, en cierto modo, impotencia, que dices, oye, no puedo hacer nada, no me voy a poner a desmentir a cada persona que levanta un falso, ni se puede perder tiempo, pero pues sí molesta que no es verdad. Bueno, pero mira, yo tengo una apertura con los fans, yo tengo una apertura con la gente, porque créeme que todos los días recibo muchos mensajes. Todos los días recibo muchísimos mensajes en los cuales me enseñan sus colecciones, me enseñan sus fotos, me enseñan sus libros. Ajá. Eduardo, ¿cómo ves? Acabo de comprar esta foto, ¿será original? Mira, Eduardo, compré estos libros. Mira, Eduardo, tengo esta película. Y para mí es muy gratificante, fíjate, es muy rico que la gente Claro. me mande sus colecciones, tomen me en mande sus cuenta. fotos. Y me escriben, oye Eduardo, ¿pudieras hacer tú la historia de María con el collar de cocodrilos? Wow. Oye, me gustaría que hablaras de María y la vida de Agustín Lara. Entonces, a cierto modo, pues tienes que complacerlos, Sí. tienes que darle al público lo que pida, porque este canal de María Félix Blogs, pues está hecho por el público y es para el público Sí. que sigue y que quiere conocer la vida de María, pero pues mira, ya son 12 años, ya la gente, creo que mi trabajo habla por sí solo, Claro. la gente tiene un referente en el canal y te digo, ahora que el señor Luis Martínez de Anda, heredero de la señora María Félix, acaba de nombrar el canal como canal oficial, Wow. pues créeme que es mucha responsabilidad Claro. porque tienes que hacer tu trabajo muy bien. Claro. Tienes que darle a la gente lo que se merece y sobre todo hablar con la verdad. Claro. Oye, en todo este caminar en los blogs y todo, ¿tú cuál consideras que ha sido tu error más grande o tu peor error que hayas cometido? Mi peor error en los blogs. Bueno, pues como todos iniciamos, perdón. Como todos iniciamos, pues inicias con un equipo muy Elemental. camarita y ya. Entonces, se ha ido sumando se ha ido sumando equipo, ya se han ido sumando micrófonos, se han ido sumando accesorios para la edición y todo eso, pero pues es parte del aprendizaje. Sí. Creo yo que este trabajo se hace de una forma profesional a estas alturas y pues mi peor error yo creo que fue no tener en esa época no tener un buen contacto con la cámara. Sí. Creo que estar hablándole a una cámara, tanto para ti, que haces este tipo de trabajo Sí. en tu canal de YouTube, es un poco complicado estarle hablando a una cámara Sí. y estar pensando, o sea, tienes que estar fijo a una cámara pensando que detrás de esa cámara te está Sí. viendo todo el mundo, Sí. como ahorita. Ajá, exactamente. Oye, ¿qué aprendizaje te ha dejado a ti esta profesión? Pues mira, esta profesión me ha dejado, así como todo, muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Las malas pasan, Irrelevantes. sí, no importan. Pero las buenas creo que
yo siempre he tenido una frase: al que hace bien, le va bien. Le va bien. Y creo que he hecho las cosas bien, me ha ido tan bien que no tengo nada de qué quejarme. O sea, ha llegado un momento en el cual, no quiero sonar tampoco arrogante, pero creo que estas cosas se dieron sin buscarlas. Sí. Sobre todo sin buscarlas, Tere, porque en las charlas que he tenido contigo, te has dado cuenta que me dices tú: oye, Eduardo, pero ¿cómo le haces? Todo el día estás manejando las redes sociales, después te pones a grabar, después te pones a narrar, grabas, editas, subes. Pero es parte del trabajo. Es parte de brindarle al público estas historias. Y ahora que tú también estás dentro de esto, te das cuenta que no es nada fácil. Sí. Te das cuenta que no es nada fácil grabar, editar, sobre todo que si se escuche bien la voz. Pero las cosas se han ido dando. Ahora, después de 20 años, casi 20 años, tengo la satisfacción y el gusto de que ningún medio de comunicación, ni Televisa, ni TV Azteca, ni Univisión, se llevó la entrevista con el heredero de la señora María Félix. Es cierto, y es la primera entrevista que él da, ¿verdad? La primera entrevista que da después de la muerte de la señora María Félix, y me la dio para este canal, María Félix Blogs. Y ha resonado mucho esa entrevista porque la he visto por aquí, la he visto por allá, muchas personas la están comentando y pues yo te felicito, ¿verdad? Muchas gracias. Y todo esto que tú estás haciendo, la vida misma de María Félix, ¿cómo ha influenciado en tu vida? Pues mira, ha tenido mucha influencia porque pues de alguna forma ya no soy Eduardo el que inició con estos videos. Ajá. Ya no soy Eduardo el que inició haciendo videos con fotos, con audio. Ahora me da gusto que vamos a algún centro comercial y me dice alguna señora: yo veo tus videos. Eso es muy gratificante, ¿verdad? Sí. Sobre todo que me empiezan a decir: yo vi el video tal, número, decías esto, me gustó la foto que pusiste. Y te quedas tú, mira, a veces tú ni te acuerdas lo que tú haces. Sí. Pero a mí lo que me gusta es que la gente se le queda grabado lo que tú haces, el trabajo. Entonces, cuando yo estoy editando los videos, estoy tratando de darle lo mejor a la gente. Sí. Porque si estoy hablando de caballos, pues no voy a poner la Torre Eiffel. Entonces pongo caballos, y la gente está imaginando. Sí. Hubo una anécdota que pasé aquí en un centro comercial muy cerca, donde iba caminando yo día cualquiera y se me acercó una señora y me dice: oye, yo te conozco. Pero pues de esas veces que quieres conocer y haces memoria y dices: ¿de dónde? ¿De dónde la conoces? Sí. Entonces le digo: okay, mucho gusto, señora, ¿cómo está? Yo veo tus videos. Ya cuando dijo yo veo tus videos, dije: ya sé por dónde. Ya sé por dónde. Entonces ella misma me empezó a decir lo que te decía anteriormente: vi tu video. Y me dijo el número, porque yo los tengo clasificados por número. Ajá. Hablaste tan bonito de la señora y que no sé qué, sí. Pero es muy gratificante eso. Pero la influencia más grande que a mí me deja es su inteligencia. Creo que de alguna forma, si estás metido en esto, tienes que escoger un poquito de cada cualidad de la señora, pues para hacerlo tuyo. No sentirte María Félix, ni que el personaje te coma, porque yo soy enemigo de sentirme María Félix, obviamente. Claro. Pero tienes que estar tomando un poco de la señora y hacerlo tuyo. Ser selectivo. Y sobre todo estar pensando cómo le gustaría a ella que se hiciera un video, o qué le gustaría a ella que se hablara sobre su vida. Entonces, hasta cierto punto sí ha influenciado mucho en mi vida. Y me ha dado muchas satisfacciones, obviamente. Y en la época que estamos viviendo ahorita tan intensa, ¿tú qué crees que ella diría a las jóvenes, a las mujeres? ¿Qué mensaje? Ay, me la pones difícil, no puedo pensar por ella, pero creo que estaría... A lo que tú conoces de ella, ¿tú qué te imaginarías que ella... Yo me imagino que ella diría, prepárense, como ella decía mucho, estudien, para que no las tengan que mantener, levántense, sean fuertes, empoderando a la mujer, ¿verdad? Ella estaría a favor de lo que se está haciendo de los movimientos feministas,
y obviamente estaría en contra de la destrucción. Ella defendía sus monumentos. Sí. Hay una cosa que no sé si tú recuerdas cuando llegaste a ir a la Ciudad de México, que en el lugar de la Diana Cazadora había como unas regaderas que unas fuentes minimalistas de aquella época. Ajá. María Félix fue quien hizo las gestiones para que devolvieran a la Diana Cazadora a su lugar original. Y dijo María, aguas a quien me la vuelva a mover del lugar. Ella quería mucho sus monumentos, quería mucho su ciudad, quería mucho México. Hay un mito muy grande que se dice que María Félix prefería París que México. Uh-huh. Obviamente María se iba a vacacionar a París porque ella decía que era una ciudad que le convenía, Ajá. pero ella sentía una libertad porque allá podía salir caminando kilómetros y kilómetros. Aquí en México era María Félix. Sí. Daba 3 pasos Claro. y ya la paraban. No se podía vivir, como ella dice, yo estoy acostumbrada a donde está el escándalo estoy yo. Y Sí. ella en París yo creo que sentía una paz, una tranquilidad. Llegaba María Félix de nuevo a México y empezaba la revolución. La doña llegó a México, la doña está en Sí. México. Pero de alguna forma ella fue muy mexicana. Sí. Ella amaba a México. Sí. Ella amaba mucho la Ciudad de México. Ella ponía quejas interminables. El centro histórico huele a orines. Los monumentos están muy deteriorados. Pero lo mejor de todo es de que le hacían caso. Sí. Era la doña. Sí, su palabra Entonces, pesaba. pesaba demasiado y ella dijo un día, yo le voy a poner su estatua a Agustín Lara con su farolito, y se lo puso. Y está ahí en Polanco. Fíjate, yo he leído que a ella le gustaba mucho pasear por Insurgentes, por Paseo de la Reforma, y ella disfrutaba mucho esos paseos en coche, ¿verdad? Le gustaba hacer eso. Fíjate que hay una de las anécdotas con las que yo tuve contacto con el señor Luis Martínez de Anda, heredero de la señora, que iban a un concierto y unas muchachitas españolas, imagínate, aquel carro Lincoln, Ajá. larguísimo, los vidrios oscuros, y aún así las muchachitas La reconocieron. Y venían, en ese tiempo el señor Luis era su chofer, decía, venían atrás del coche y le gritaban, doña, 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 porque la reconocieron. Sí. O sea, siendo españolas, sabían quién era María Félix. Ajá. Y María Félix las atendió, las saludó, obviamente ya con su edad avanzada, pero creo que a donde tú vayas y muestras una foto de María Félix, saben quién es. Sí. Porque, en primer lugar, fue una belleza fuera de este mundo. Y muy definida ella, en su estilo, en su belleza, en su forma de vestir, siempre tan propia, nunca provocativa. Era otro su estilo, ¿verdad? De una dama, una señorona. Pero todo esto se relaciona con, vuelvo a lo mismo, ser María Félix. Sí. Ella decía en una entrevista que le hicieron a la revista Claudia en 1966 con Vicente Leñero, le decía, ustedes nunca van a ver a María Félix con tubos, ni que pensarlo, ni que estuviera loca. Sí. Ella decía, yo la única vez que traigo tubos en la cabeza es porque el director me está diciendo que me ponga tubos y es para una escena. Sí. Pero en la vida cotidiana, María Félix, digo, en la intimidad de su hogar, ella en su recámara se peinaba y se acicalaba el cabello. Pero que María Félix ¿Ya en dijera, público? voy a salir con una pañoleta y con tubos, no, para nada. Era sobre todo la vanidad de saberse la mujer más bella del mundo. Sí. Porque fue considerada la mujer más bella del mundo. Sí. Entonces, Hoy tenía un gusto también para los muebles, pero exquisito, ¿eh? uno de los muebles que a ti te hubiera gustado entrar a su casa. No, me hubiera fascinado, sí. Imagínate, tú como restauradora y que has visto tantas imágenes de María ahora últimamente, Sí. ¿a ti qué te hubiera gustado ver o restaurar en la casa de María? Bueno, la sala que ella tenía, los sillones, los espejos, tenía un gusto exquisito y unos muebles, pero finísimos, preciosos. Yo me hubiera dado gusto restaurándole sus muebles. Mucho gusto me hubiera dado.
sus sillones en las fotos, cómo ella se ponía a leer ahí, cómo se recostaba plácidamente a ver sus fotos o libretos, o yo no sé, pero qué hermosos muebles, de veras, los de su casa. Sí, María Félix sin duda tuvo un gusto, en primer lugar, para vestir y otro para vivir. Sí. Entonces... Muy sobria, ella una mujer muy sobria. Entonces, mucha gente no le puede parecer el gusto tan recargado de María Félix, que serían muchas porcelanas, serían muchos cuadros, serían muchos candiles, pero pues María Félix lo definía como: mis casas están para mi vista, para mi deleite, para mi gusto. Y aquí la principal visita en mis casas soy yo. Así que, pues ella era la que decía esto sí, esto no, esto sí, esto no. Sí. Pero fíjate que tenía siempre muy buen gusto. Nunca encontrabas tú en la casa de María Félix, que no tuvo el gusto de conocerla, pero he visto varios catálogos, he visto varias fotografías. En primer lugar, he visto fotografías de la casa después de que falleció. Ajá. He tenido la suerte de poder conocer sus álbumes personales. Todavía hay muchos recortes, hay muchos periódicos, hay muchísima información que pues no se conoce públicamente, porque estamos hablando de periódicos de la época. Pero he tenido la suerte de conocer tantas cosas que el público no conoce, que te quedas tú... ¿Hay algo que nos pudieras comentar o es top secret, algo que nos pudieras comentar que nosotros no sepamos, que nos definiera más a María? Pues mira, es que en realidad decirte yo conozco tal y tal y tal, pues sería un poco egoísta de mi parte decirte no te lo voy a decir. O sea, todo es público, todo es conocido. A lo que yo me refería era de que yo he conocido fotografías que no se conocen. Okay. He conocido algunas prendas que aún se conservan. He conocido zapatos que todavía se conservan. Estatuillas, muchas cosas que por suerte todavía lo tienen un coleccionista de la Ciudad de México. Y tú las ves y es María, es la esencia de la señora, es su gusto. Sí. Entonces, tú ves la pieza en vivo y ves la fotografía que has visto durante tantos años y de alguna forma se te acaba el habla, o sea, te quedas mudo, porque estás viendo una pieza que perteneció a María, que es conocida en fotos y que es parte de la historia. Sí. Ahora, una de las cosas que ha retumbado mucho es por qué se subastaron todas las cosas de María Félix, por qué se vendieron, por qué no se hizo un museo. No, es que tanto María Félix, estando viva, buscó hacer un museo. Ella quería que sus cosas perduraran y que sobre todo las nuevas generaciones la conocieran. Lo buscó en vida. Después de que falleció, el señor Luis Martínez de Anda, heredero de los bienes y de los derechos de María, buscó durante 5 años y nadie le abrió las puertas. Nadie le interesó la colección de María Félix. Entonces, por ende, la señora en vida le había dejado instrucciones al señor Luis Martínez de Anda que todo se vendiera. María era una coleccionista que ella sabía que una colección no podía estar estática. Las colecciones son para comprar y vender, comprar y vender. Por eso fue que se hizo la venta. Las antigüedades de la señora y todas sus pertenencias fue una orden de ella. Y el mismo señor Martínez de Anda lo dice en la entrevista. Es que ella me dijo en vida que quería que sus cosas se vendieran. Es más, en la entrevista que la pueden ver en María Félix Blogs, en el canal de YouTube, el señor Luis Martínez de Anda dice que la doña le dijo, y si puedes echa una bomba, que todo explote. Fíjate. Entonces, pues sabemos que eso era imposible. También le comentó, la casa quiero que la cierres durante 100 años, 200 años, que nadie la abra. Pero pues obviamente la casa, en primer lugar, entró en litigio por una demanda cuando la señora María Félix murió, para saber realmente de qué causas había muerto. Se hizo ahí un litigio, duró casi 3 años, donde no se podían ni entrar ni salir.
Entonces la casa sufrió mucho deterioro. Se va deteriorando. Mucho deterioro. María Félix tenía en su casa paredes de madera, o sea, era una madera lacada con molduras, en la cual tú sabes que si no hay un mantenimiento, esto en primer lugar se va abriendo, Sí. o se va deshaciendo, o por la misma humedad pierde la elegancia. Sí, sí, sí. Entonces se optó por vender la casa. Pero el señor Luis Martínez de Anda no tiró la casa. Él vendió la casa a una inmobiliaria y la misma inmobiliaria decidió tirarla. Se encargó. ¿Por qué? Porque ya la casa estaba muy deteriorada. Ya la casa tenía muchas fallas estructurales por la falta de mantenimiento, Sí. que en la cual, en primer lugar, no se podía hacer un museo en la casa de María Félix por cómo estaba distribuida. Si se hacía un museo en la casa de la señora, habría que tirar paredes, habría que abrir más puertas, habría que... Entonces ya no no lo sería... resistía la construcción, yo creo. No, pues imagínate, esa construcción es de 1956. Esa construcción era de 1956, que con el paso del tiempo, pues cuando María quedó viuda de Alex el 31 de diciembre de 1974, pues ahí vino un poco el declive. Sí. Entonces ya mantener una casa de esa magnitud, pues era imposible. Sobre todo también porque se enfocó en su casa de retiro, que es una casa que está en Cuernavaca. Ay, de esa casa te iba a preguntar. Es una casa tipo chalet, ¿cómo te podría definir? Una casa de vacación. Ajá. Tiene su alberca con sus tortugas. Pero ¿Se llamaba la Casa de las Tortugas? Sí. Sí. Entonces, hay algo en esa casa que María dejó plasmado, que desgraciadamente fue su dolor. Sí, cuando murió Enrique Álvarez Félix. Cuando murió ¿verdad? Enrique, María Félix se refugió tanto en esa casa Sí. que primero empezó por renovar un piso. Después ese piso llevó otro piso. Y ese piso llevó a restaurar una pared, a otra pared. Y se hizo una restauración al 100% de la casa. Sí. Entonces creo yo que más que tener una casa de reposo, una casa de retiro, de vacación, fue una casa que sufrió demasiado. Sí. Sobre todo porque ahí fue donde verdaderamente sintió el dolor Sí. y la pérdida de su único hijo, que ella quería con toda su alma. Imagínate Sí. que te avisen estando en París, María, acaba de morir tu hijo, tener que volar de París a México, Su único hijo. su único hijo, fue muy, 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 muy doloroso para la doña y creo que ya nunca se repuso de esa pérdida. Sí. Y Enrique falleció en 1996 y María Félix empezó a morir en 1996, cuando murió su hijo. Sí. Porque ya María Félix, muriendo Enrique, se empezó a vestir de gris, se empezó a un poco caer. Su alegría se vio mermada. Sí, entonces ya no hacía apariciones públicas, era muy esporádico. Si tú llegabas a ver a la doña, era como una estrella fugaz, o sea, eran muy, muy contadas las ocasiones en las que la doña salía. Pero Perdió entusiasmo, yo creo, ¿verdad? Que es lo que... de alguna forma sí, por eso fue su refugio, la Casa de las Tortugas. Después de ahí vivía 6 meses en París, vivía 6 meses en México. Cuando estaba en México se iba a Cuernavaca a Polanco. Sí. Y ella estaba en constante movimiento. Venían sus amigas, se la llevaban a comer. Y es verdad lo que tú me estás comentando. A María Félix le gustaba mucho pasear por el periférico. Sí. Hubo una vez en la cual el señor Luis Martínez de Anda llevaba a María Félix a Cuernavaca. Tenían que pasar por Insurgentes. María Félix, dando el coche, se bajó del coche y caminó como 100 metros y iba el coche detrás de ella. Entonces, era tanto su dolor, era tanto lo que ella quería expresar, que no podía sacar. Sí. En primer lugar, porque a mi forma de verlo, si la doña se quebraba, ¿dónde quedaba el mito de la doña? Exacto. No se lo permitía ella misma. Perdón, si María Félix se quebraba, ¿dónde quedaba el mito de la doña? Entonces, Sí. ella misma también, dentro de su personaje, no se permitía muchas cosas. Sí. Creo yo que esa fue después de la muerte de su madre, que también murió en la casa de Polanco.
Enrique murió en el departamento de él, en Polanco. Pero su madre murió en la casa de María. Qué difícil. Murió, María Félix había llegado de viaje. La mamá de María le dijo: hija, ¿puedo cenar con todos ustedes? Dijo: mamá, claro que sí, yo aquí cena con nosotros. Ajá. Terminó de cenar la señora y le dio la bendición, pero le hizo la cruz en la frente y le clavó la uña. Y le dijo: mamá, esta bendición me dolió. Y dijo la señora: es para que te dure. Dijo María: qué bendición más cruel me has dado. La señora se retiró a dormir y a los 10 minutos ya se había muerto. Qué barbaridad. Muy fuerte que así, dentro de toda esta vida de lujos, joyas, viajes, María Félix también sufrió mucho. Sí, cómo no. También sufrió mucho porque fuera de ser la actriz, María Félix era la mujer. Sí. Era la mujer que también fallecían familiares, en la cual también le dolía la muela, en la cual también a lo mejor se daba un golpe y le dolía, porque María Félix sentía todo eso. Sí. Pero ya, cuando ella veía un reflector, veía una cámara, se le olvidaba todo y se transformaba Sí. en la doña. Sí. Claro, tengo un invitadazo de lujo hoy. Me siento honrada de que estés aquí, Eduardo, No, sinceramente. Yo creo que próximamente vamos a tener otra charla, porque claro. Eduardo no solo se sabe a la perfección la vida y la historia de doña María Félix, de muchos actores de la época de oro, muchos actores y actrices que yo conversando con él, le digo: pero ¿cómo tienes tantos conocimientos, tantos detalles, cosas que nosotros no conocemos, pero tú has tenido la facilidad de tener todos esos datos y de veras, como se decía antes, eres una enciclopedia? Pues muchas gracias, Tere, pero fíjate que sobre todo hay que, en primer lugar, para que no te cuenten. Porque a lo mejor le mienten. Porque después te mienten. Hay que, a mí que me gusta todo esto relacionado con el cine mexicano, con todo esto de los años 50, años 40, hay películas que la gente se debe preguntar, es que se la vive viendo películas de María Félix 24 horas. No. Me gustan las películas de Marga López, Libertad Lamarque, sobre todo porque era un cine de calidad. Sí. Era un cine que, a pesar de que tenían los conflictos familiares y se divorció y se casó y tuvo el hijo fuera del matrimonio, todas esas tramas de aquella época, sí, que muchas de esas eran tabú, te deja una enseñanza, te deja un conocimiento, y sobre todo que ves que en aquella época eran actores, eran sí, buenos actores. Por eso se llama la época de oro del cine mexicano. Sí. Hay películas de María Félix que te podría decir que no puedo dejar de ver, que no las veo diariamente, pero hay una de ellas que se llama Camelia. Esa película a mí me encanta, es una de las películas para mí favorita, aunque para mucha gente dice que es una película espantosa. En lo particular, Camelia es mi favorita. La mujer de todos. A mí me gusta una que sale Rita Macedo. La estrella vacía. Esa, La estrella vacía, me gusta a mí esa película. La estrella vacía supuestamente está escrita en la vida de ella. Ajá. En una estrella vacía. Sí. Pero pues creo que hay un rumor, hay un mito en el cual el día 7 de abril del 2002 transmitieron la película por canal de Televisa, aquí Canal 10, en México Canal 2, y la vio la doña. Que ese fue un día antes de su muerte. Un día antes de su muerte se vio ella en La estrella vacía y al día siguiente falleció. Falleció a la 1:10 de la madrugada y la encontraron hasta el día siguiente en la mañana. Sí, recuerdo toda esa noticia. Que fue una odisea para entrar a su recámara porque pues María Félix se encerraba a piedra y lodo. O sea,
tenías que pasar por una anterrecámara y luego después entrabas a tocar la puerta de la recámara. Y tenías un teléfono y un interfón y ninguno contestaba. Y ninguno contestaba. Y el señor Luis Martínez de Anda relata que en la entrevista que él ya se empezó a preocupar cuando ya no contestó ninguna de las dos líneas. Sí. Dejó pasar un momento pensando él que tal vez la doña estaba ocupada, estaba en el baño, estaba, no sé, peinándose. Y también muchas veces decía él que no le daba la gana contestar, o sea, no tengo la gana de contestar. Pero pues ya cuando deciden romper la ventana que daba hacia el jardín y van viendo a la doña acostada. Quedó dormida en su cama, ¿verdad? Quedó dormida en su cama. Entonces, imagínate tú lo impactante para una persona tan cercana como el señor Luis Martínez de Anda, ver, en primer lugar, a su amiga, a su jefa, muerta. Qué difícil encontrarla. Definitivamente ha pasado por muchas situaciones el señor de Anda en las cuales ha quedado con tanta información, ha quedado con tantas vivencias y tantas anécdotas. Y tanta información desvirtuada, negativa que se ha dicho de él, que en realidad pues no es así. Bueno, hablando sinceramente, fue catalogado como asesino. Sí. Porque se decía que él había matado a María Félix, que la había asesinado. Por eso fue que se hizo el litigio, se entró en esta demanda y denuncia en la cual pues uno de los hermanos de la señora quería saber de qué había muerto. O sea, quiero saber si no la envenenaron para quedarse con las cosas. Afortunadamente los peritos determinaron que la señora había muerto por una insuficiencia cardíaca y se esclareció todo. Al día siguiente el hermano de la doña quitó la denuncia, quitó la demanda, pero la prensa amarilla se encargó de decirle a todo el mundo que el señor Luis Martínez de Anda la había asesinado. Se han dicho tantas cosas. En primer lugar, que del segundo piso bajaron el ataúd y que lo vieron desde de un edificio y que le habían puesto unos calcetines en la boca. Y tanta cosa que han dicho. Mira, llega un momento, Tere, en que escuchas tanto que ya no crees nada. Exactamente. Ya no crees nada porque es tanta la información tan falsa, tan de poca, no sé cómo explicar. Calidad de humana. Poca calidad humana, sí. O sea, sobre todo por escribir un libro en el cual te dicen, yo la vi, que la bajaron. María Félix no tenía su recámara en el segundo piso. María Félix, la casa era de un piso y arriba estaba la servidumbre. O sea, ¿de dónde sacan? No había manera. La otra de que no entró en el ataúd y que el ataúd se les había caído. Y tanta información para vender. O sea, creo yo que si vamos a hablar de María, vamos a hablar bien. No vamos a hablar mentiras, ni vamos a estar hablando porque me dijeron o porque me contaron o sobre todo porque quiero vender. Entonces no es por ahí. No es por ahí. No todo es dinero. Pues para muchas personas sí. Pues sí, pero no vale la pena. No vale la pena. También se ha dicho últimamente, esta noticia acaba de salir la semana pasada, antepasada, que el señor Luis Martínez de Anda había vendido los derechos del nombre y de la imagen de María Félix. O sea, eso es imposible, es imposible. Qué bueno que lo aclaras, porque sí se ha escuchado eso. Yo tuve el gusto de hablar con el señor de Anda la semana pasada. Tuvimos una junta de trabajo en la cual estuvimos viendo algunos proyectos y salió el tema. Entonces, créeme que hasta es imposible dar una réplica en eso. O sea, entonces te vas tú por el lado del chisme. Sí. Te vas por el lado del chisme y dices, pues es un chisme. O sea, la realidad que la sabe uno. Sí. A mí que me cuesta decir, es que es mentira, es mentira, es mentira. O sea, yo no tengo por qué desmentir nada. Que si ellos dicen que se vendieron los derechos, que digan lo que quieran. Todo lo que dicen últimamente, que una serie, que otra serie, que los derechos y que la marca, tanta cosa que, pues... Hace poco creo que tú me lo mandaste, donde un periodista en internet dice, es que yo tengo los papeles donde Luis Martínez de Anda vendió los derechos. Sí. Lo que tiene él
es un documento de una venta de una franquicia, o sea, una franquicia para que utilicen el nombre con el código, con la código de NISA número 3, que es para cosméticos. O sea, no es venta de una marca, okay. No es ni la venta de la marca, ni la venta de la imagen, porque en primer lugar, esos derechos son heredados. Sí. Y esos derechos se tienen que heredar, no se tienen que vender. Entonces, pues es imposible estar desmintiendo a todo el mundo. Sobre todo me extraña porque la persona que sacó esa nota tiene mi correo personal. Le he dado varias exclusivas. Entonces me extraña que no me haya mandado un correo y me haya dicho, oye, ¿es verdad esto? Pero pues era más interesante sacar la nota. Estoy súper agradecida, súper contenta. Gracias. De que me hayas regalado esta entrevista, de todo lo que nos has dicho, cosas que no sabíamos de María, muy interesantes. Esto lo pueden ver en el canal de YouTube también, que se llama Teresa de Vega. Se pueden suscribir o compartirlo. También puedes dar los datos del blog. Sí, claro. Me pueden encontrar a lo que yo realizo, mi trabajo, en el canal de YouTube María Félix Blogs, en internet, en YouTube. También a través de las redes sociales oficiales de la señora María Félix, que así las pueden encontrar. María Félix Oficial, tanto en Twitter, Instagram, Facebook, y en el grupo oficial María Félix, la máxima diva. Y ahí lo pueden encontrar y pueden hacerle la cantidad de preguntas que quieran, que tengan duda, que si es verdad, con Eduardo. Él les puede resolver esas dudas. Pues nos esperamos ver el próximo domingo, si Dios quiere. Les mandamos un saludo grande, gracias por acompañarnos, los que nos están viendo en vivo, los que nos van a ver en repetición, y vayan al canal, ahí pueden seguir viendo y se pueden suscribir, y nos ha dado un gusto tremendo poder compartir este tiempo con ustedes. Hoy se nos alargó un poco, pero es que estaba increíblemente interesante el tema. Y bueno, teníamos, eso que quedó muchísima información. por eso te digo, vamos a hacer una segunda presentación. Sí, claro. Porque hay muchas cosas que platicar, y no solamente de la doña, de otros personajes que nos puedes platicar, pero por el momento nos despedimos y les deseamos una muy bonita primavera, y aquí seguiremos. Este arreglo está precioso, felicidades a Adriana, mi hermana, que es de ella este arreglo, hoy es su cumpleaños, y un abrazo a todos, felicidades a Diana Benavides también. Felicidades a la abuela de mis hijos por su cumpleaños. Muchas bendiciones para todos y nos estamos viendo pronto. Saludos a todos, un abrazo. Muchas gracias. Gracias.